Amigos, lo que estoy a punto de compartir contigo no es una exageración, sino una realidad que está ocurriendo ante nuestros ojos en este mismo momento. Existe una fuerza invisible que se está infiltrando silenciosamente en el corazón mismo del cristianismo mundial, y si no la reconocemos ahora, será demasiado tarde. Imagínate por un momento que pudieras ver el futuro de la iglesia dentro de 10 años. Lo que verías te chocaría profundamente, porque lo que antes se susurraba en secreto, ahora se proclama abiertamente desde los púlpitos más importantes del mundo. Las voces que solían llorar ante la injusticia ahora permanecen en silencio, como si hubieran perdido la capacidad de discernir entre lo sagrado y lo profano. Estamos siendo testigos de algo devastador: la destrucción sistemática de la verdad absoluta. Esa verdad que nuestros antepasados consideraban innegociable está siendo desmantelada pieza por pieza. Las fronteras que una vez separaban claramente lo santo de lo mundano, lo correcto de lo incorrecto, se han vuelto tan difusas que millones de creyentes ya no saben dónde están parados espiritualmente. Y aquí está lo más aterrador de todo. Esto no está sucediendo en un solo lugar o denominación. Es un fenómeno global que está tocando cada rincón del cristianismo. Ninguna iglesia escapará de esta prueba. Ninguna congregación quedará intacta. Lo que presencias hoy es apenas el comienzo de una tormenta espiritual que se avecina. ¿Sabes cómo comienza siempre esta seducción? Con palabras hermosas que suenan a música celestial. Te hablan de unidad, de tolerancia, de inclusión. Te dicen cosas como: no nos enfoquemos tanto en la doctrina, o lo que realmente importa es el amor. Y por supuesto, suena correcto, suena compasivo, suena como algo que Jesús diría. Pero permíteme decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Cualquier amor que exige el sacrificio de la verdad no es amor en absoluto. Es engaño disfrazado de compasión. Es veneno servido en una copa dorada. La Escritura nos advirtió claramente que llegaría el tiempo cuando las personas no soportarían la enseñanza sana, sino que se rodearían de maestros que les dijeran exactamente lo que sus oídos querían escuchar. Ese tiempo no está por llegar. Ya está aquí, y no solo han encontrado a esos maestros, sino que los han puesto en plataformas enormes, han llenado estadios para escucharlos y han construido imperios ministeriales basados completamente en el compromiso. ¿Cuál ha sido el resultado de esta tragedia espiritual? Una generación completa de creyentes que no puede distinguir entre la verdad y el error. Una iglesia que cita a Jesús cuando le conviene, pero niega su señorío con su estilo de vida. Un liderazgo más preocupado por ser aceptado por el mundo que por ser aprobado por Dios. Tenemos pastores que temen mencionar el pecado por su nombre, que evitan hablar del juicio divino, que se niegan a confrontar la inmoralidad cultural porque podrían perder su influencia. Y mientras todo esto sucede, el enemigo de nuestras almas se regocija en silencio. ¿Te das cuenta de la estrategia diabólica detrás de todo esto? El diablo ha descubierto que no necesita destruir la iglesia desde afuera si puede vaciarla desde adentro. No requiere persecución cuando tiene seducción a su disposición. Ha aprendido que la manera más efectiva de silenciar a la iglesia es hacerla sentir cómoda. La presión para conformarse va a intensificarse dramáticamente. La agenda mundial exigirá unidad a costa de las convicciones más profundas. Nos dirán que la doctrina es divisiva, que las escrituras deben evolucionar, que los valores bíblicos son obsoletos y opresivos. Y aquí está la parte más dolorosa. Muchas iglesias se inclinarán ante esta presión. Dejarán de lado la espada del Espíritu y tomarán el lenguaje de la diplomacia. Intercambiarán el temor del Señor por la aprobación de los hombres. Los hombres, pero escúchame bien. Cuando quitas la ofensa del Evangelio, también quitas su poder. Cuando intentas mezclar la luz con las tinieblas,
Lo único que obtienes es sombra. Y Dios no nos ha llamado a ser sombra, nos ha llamado a ser luz. La tragedia real es que muchas iglesias ni siquiera se darán cuenta de lo que ha sucedido. Seguirán reuniéndose cada domingo, seguirán cantando sus himnos favoritos, seguirán predicando mensajes, pero el poder habrá desaparecido. El espíritu estará entristecido. Cristo estará afuera tocando la puerta, tal como lo hizo con la iglesia de la Odisea. La forma externa de la religiosidad permanecerá intacta, pero el fuego interno se habrá extinguido por completo. ¿Y qué vemos como resultado de esta tragedia espiritual? Un cristianismo que no ofende a nadie, no desafía nada y tolera absolutamente todo. Un evangelio que no ofrece cruz, no demanda costo y no produce convicción. Ese no es el evangelio que salva. Ese no es el evangelio por el cual Cristo murió. Ese es el evangelio del compromiso y se está extendiendo como fuego descontrolado por todo el mundo. Si tu iglesia aún no ha sentido esta presión, la sentirá pronto. Si tu pastor todavía no ha sido puesto a prueba por esto, lo será, porque el enemigo no está buscando edificios para destruir, está buscando la verdad para eliminar. Está persiguiendo el evangelio para silenciarlo. Y su objetivo no es destruir la iglesia con violencia, sino seducirla con comodidad, con aprobación, con mundanalidad disfrazada de sabiduría. Esto afectará a todas las iglesias sin excepción. Algunas caerán, otras permanecerán en pie. Y Dios permitirá esta sacudida no para lastimar a la iglesia, sino para purificarla. Solo aquellos que estén firmemente arraigados en la verdad, no comprometida de la palabra de Dios, podrán soportar la tormenta que ya está comenzando a soplar. El ataque más peligroso contra la iglesia en nuestros días no proviene de ateos o políticos. Viene directamente desde el púlpito. Viene de hombres que abren la Biblia pero nunca realmente la predican. Citan las escrituras como si fueran decoración. Algo bonito para adornar un mensaje que ha sido diseñado para recibir aplausos, no para producir arrepentimiento. Domingo tras domingo, miles de personas se congregan en iglesias para escuchar algo que calma la carne, entretiene la mente, pero hace absolutamente nada para despertar el alma. Lo que se está sirviendo no es el consejo completo de Dios. Una versión aguada de la verdad, despojada de su poder, su urgencia y su autoridad. La palabra de Dios no está siendo negada abiertamente, está siendo redefinida. Y eso es mucho más peligroso que una negación directa. Cuando la serpiente se acercó a Eva, no le dijo Dios es mentiroso. Le dijo, ¿realmente dijo Dios? Así es como comienza la tergiversación de la verdad. Ese mismo espíritu sigue activo en la iglesia de hoy. Lo escuchas cuando los predicadores dicen, bueno, este versículo necesita ser reinterpretado a la luz de la cultura moderna. Lo escuchas cuando afirman, Jesús nunca habló sobre eso, como si las letras rojas fueran más inspiradas que el resto de las escrituras. Lo que realmente están diciendo es queremos una Biblia que se adapte a nosotros, no una vida que se conforme a la Biblia. Y la iglesia está sufriendo tremendamente por esta actitud. Miras a tu alrededor y hay una hambruna espiritual devastadora en la tierra. No una hambruna de adoración, no una hambruna de programas, no una hambruna de actividad religiosa, sino una hambruna de la palabra de Dios. Las personas están pereciendo no porque no hayan escuchado un sermón, sino porque el sermón que escucharon nunca les dijo la verdad. Entraron a la iglesia con pecado en su alma y salieron con una sonrisa en su cara, completamente sin cambios, pensando que están en el camino angosto mientras siguen caminando por el camino ancho. Eso no es amor. Eso es negligencia espiritual criminal.
Esto es lo que sucede cuando el hombre toma el trono y Dios es tratado como un personaje secundario en su propia iglesia. Los predicadores se convierten en celebridades. La profundidad teológica es reemplazada por eslóganes superficiales. Y la Biblia se convierte en una herramienta para apoyar cualquier narrativa que el pastor ya había decidido predicar. No hay convicción, no hay desafío, no hay llamado a la santidad, solo un flujo interminable de mensajes inspiracionales vestidos con lenguaje cristiano, pero vacíos de autoridad divina. Dios nunca les dijo a sus pastores que fueran populares. Les dijo que alimentaran las ovejas. Les ordenó que declararan la palabra en tiempo y fuera de tiempo, que reprendieran, que exhortaran, que predicaran la verdad, sin importar si a la gente le gustaba o no. Pero muchos en la actualidad se han convertido en mercenarios, haciendo trabajo por aplausos, por influencia, por seguridad financiera. ¿Y qué sucede cuando los lobos entran en el rebaño? El mercenario huye, pero el verdadero pastor se mantiene firme. Y ahora mismo estamos viendo una gran prueba. Los lobos están entrando. Algunos ya se han infiltrado sin ser notados. Y la pregunta es, ¿quién va a hablar la verdad aunque les cueste todo? Estamos viviendo en un tiempo donde las personas quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quieren una cruz que traiga comodidad, no una cruz que requiera morir al yo. Y muchos predicadores les están dando exactamente lo que quieren. Pero déjame decirte algo fundamental. Dios no es burlado. No se impresiona por las multitudes. No está mirando cuántos seguidores tiene alguien en las redes sociales. Está observando si su palabra está siendo honrada, correctamente dividida y predicada sin compromiso alguno. Y cuando las iglesias abandonan la palabra, no solo pierden la verdad, pierden el poder. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación, no los trucos, no los programas, no la música emocional. El evangelio. Si quitas el evangelio, quitas la única cosa que puede salvar a un pecador. Y podrás construir un seguimiento masivo, pero nunca construirás la iglesia verdadera. Tendrás una multitud, pero no conversiones. Tendrás actividad, pero no unción. Es tiempo de que la iglesia regrese a la palabra, no solo citándola, sino viviéndola, predicándola y sometiéndose a ella como nuestra autoridad final. Porque si la palabra de Dios no define nuestro mensaje, entonces nuestro mensaje no tiene poder para salvar. Una de las decepciones más grandes entre las iglesias de hoy es la creencia de que la persecución es algo que solo sucede en tierras lejanas. Escuchamos sobre creyentes que sufren en lugares como China, Corea del Norte o partes del Medio Oriente y movemos nuestras cabezas con simpatía. Pero en algún lugar profundo de nuestro interior nos hemos convencido de que nunca podría suceder aquí. Pensamos que porque vivimos en una tierra de supuesta libertad religiosa, estamos exentos de cualquier persecución. Pero permíteme compartir contigo algo que el Señor imprimió profundamente en mi corazón. Esa ilusión está a punto de hacerse pedazos. La persecución no está viniendo, ya ha comenzado. Y lo que viene después sacudirá cada iglesia hasta su núcleo más profundo. No se verá como lo que hemos visto en los libros de historia. No serán soldados derribando puertas o creyentes siendo arrastrados en la noche. Al menos no al principio. Comenzará sutilmente, ya ha empezado. No están prohibiendo el cristianismo abiertamente, lo están redefiniendo. No están quitando tu Biblia. No están prohibiendo el cristianismo abiertamente, lo están redefiniendo. No están quitando tu Biblia. Están silenciando tu capacidad de predicarla fielmente. Y en el momento en que hablas la verdad de la palabra de Dios sobre el pecado, sobre el género, sobre el matrimonio, sobre la santidad, eres marcado como fanático, una amenaza, un extremista. Suddenly, la página de redes sociales de tu iglesia es marcada como problemática. Tus sermones son etiquetados como discurso de odio. Tu estatus de organización sin fines de lucro es cuestionado. Tu capacidad de operar libremente está atada a tu disposición de comprometer la verdad. Esta es la olla de presión en la que estamos entrando. Y si piensas que tu iglesia podrá esconderse, estás equivocado.
Cada iglesia será probada. Cada pastor enfrentará una decisión crucial. ¿Permanecerás fiel a la palabra de Dios o te doblarás ante las demandas de una cultura que la odia? Esto ya no es solo teoría. Esta es la realidad en la que estamos ingresando. Y déjame advertirte, muchas iglesias se rendirán. Muchos púlpitos guardarán silencio. Muchos pastores elegirán la seguridad sobre la obediencia, porque la persecución, sin importar cuán suave comience, es un fuego que expone lo que verdaderamente está en el corazón. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque el mundo no puede tolerar la luz. Las tinieblas odian la luz. Y cuando la iglesia es verdaderamente la iglesia, cuando predicamos justicia, cuando vivimos santamente, cuando confrontamos el pecado y nos oponemos al mal, nos convertimos en una amenaza para el sistema y el sistema contraatacará. Pero este no es el momento de retroceder con miedo. Este es el momento de levantarse con valentía. La iglesia primitiva no creció en seguridad, creció en persecución. El poder de Dios nunca fue más evidente que cuando el pueblo de Dios se mantuvo firme ante las amenazas. Hemos estado demasiado cómodos durante demasiado tiempo, pero la comodidad nunca dio a luz avivamiento. A menudo es en el fuego de la oposición que la verdadera iglesia es refinada. ¿Te das cuenta de que algunos de los movimientos más grandes de Dios en la historia vinieron durante tiempos de persecución? No cuando la iglesia tenía favor político, no cuando la iglesia era popular, sino cuando la iglesia estaba presionada. ¿Y qué hizo Dios? Levantó hombres y mujeres que no se avergonzaban del evangelio, que temían a Dios más que al hombre, que preferían ser arrojados a la prisión antes que comprometer la palabra. Ese es el tipo de valor que necesitamos ahora, no mañana, ahora. Los días del cristianismo cultural han terminado. No habrá terreno neutral. O estarás con Cristo o serás arrastrado por el mundo. Y déjame ser claro, la persecución no es una maldición, es una purificación. Separa lo genuino de lo falso, silencia a los pretendientes y amplifica las voces de los fieles. Y si la abrazamos correctamente, puede ser precisamente lo que reavive el poder de Dios en nuestras iglesias. El tiempo del cristianismo fácil ha terminado. La sacudida ya ha comenzado y no se detendrá hasta que cada iglesia, cada pastor, cada creyente haya tenido que decidir: ¿vivo para su aprobación o para la de ellos? Y esa decisión determinará todo sobre el futuro de la iglesia en esta generación. Hay algo profundamente sobrio que la iglesia necesita entender en esta hora. El Espíritu Santo no permanecerá donde no es honrado. No se queda donde es resistido, apagado o entristecido. Puedes construir un edificio de iglesia increíble. Puedes diseñar un servicio de adoración espectacular. Puedes llenar asientos con multitudes de personas. Puedes incluso predicar un mensaje que tenga un versículo o dos en él. Pero nada de eso garantiza la presencia o el poder de Dios. Hemos llegado a un lugar donde muchas iglesias han aprendido cómo funciona sin él. Y la parte más aterradora es que ni siquiera se dan cuenta de que se ha ido. Es posible tener impulso, energía y emoción sin tener la unción. Es posible tener estrategia, visión y talento y aún así estar espiritualmente en bancarrota. El Espíritu Santo no se impresiona con las luces o el carisma. Se siente atraído por la pureza, la humildad y la obediencia a la verdad. ¿Pero qué hemos hecho en esta era moderna? Hemos intercambiado el altar por el escenario. Hemos reemplazado las reuniones de oración con reuniones de producción. Pasado las reuniones de oración con reuniones de producción. Ya no esperamos en Dios, planificamos alrededor de Él. Ya no le pedimos al Espíritu Santo que tome el control. Le pedimos que se mantenga fuera del camino para poder seguir nuestro horario.
La palabra dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Esa palabra entristecer implica dolor, tristeza, un dolor del corazón. ¿Y qué no entristece más que cuando la iglesia, su mismo lugar de morada, comienza a abrazar el pecado, distorsionar la verdad y exaltar al hombre en lugar de a Cristo? ¿Qué rompe más su corazón que cuando usamos su nombre pero ignoramos su voz? Cuando gritamos, Espíritu, ven, mientras vivimos en rebelión contra su palabra. Hemos hecho de la iglesia un lugar donde las personas se sienten bien, pero no donde se reconcilian con Dios. Nos enfocamos en la atmósfera, no en el altar, en la marca, no en el quebrantamiento. Y lentamente, casi imperceptiblemente, el espíritu comienza a retirarse. El fuego se atenúa, la convicción disminuye, el hambre desaparece y sin embargo el espectáculo continúa. Eso es lo que hace esto tan peligroso, porque la maquinaria de la iglesia no se detiene. Los programas siguen funcionando, las multitudes siguen viniendo, la música sigue sonando, pero la gloria se ha ido y nadie dice una palabra. Tal como en los días de Elí, la lámpara de Dios se apagó en el templo y la vida continuó como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Y Kabod fue escrito sobre ese lugar. La gloria ha partido. Y esa misma tragedia se está desarrollando en iglesia tras iglesia hoy. Cuando el Espíritu se va, podría seguir teniendo un nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Y el Señor nos advirtió sobre esto. Advirtió a la iglesia en Apocalipsis que si no se arrepentían, Él quitaría su candelero. Eso significa que seguirían reuniéndose, seguirían llamándose iglesia, pero el cielo ya no los reconocería como tal. Eso debería aterrorizarnos, porque hay lugares ahora mismo con campanarios y cruces, con equipos de adoración y sermones, pero sin presencia, sin poder, sin unción. El Espíritu se ha ido y nadie siquiera lo notó. ¿Cómo llegamos aquí? Toleramos el pecado, dejamos de predicar el arrepentimiento, priorizamos la comodidad sobre la consagración. Silenciamos la voz del Espíritu cuando no encajaba con nuestra agenda. Y ahora estamos cosechando lo que hemos sembrado. Pero el Señor sigue siendo misericordioso. Si nos humillamos, si nos arrepentimos, si regresamos a la simplicidad del Evangelio y nos rendimos una vez más a la autoridad del Espíritu Santo, Él regresará, Él restaurará, Él reavivará la llama. Pero no te equivoques. Él no será manipulado